Y ahora vamos a empezar entonces con esta tercera estación que, como les digo, es pensar hacia adelante y es pensar en términos de localidades, ciudades, fundaciones nuevas. Y es la propuesta para 100 nuevas ciudades del conocimiento. Y para este panel voy a convocar, invitar a Ángel Pérez Puletti para que haga la moderación y la presentación. Ángel es CEO y fundador de Baufest, empresa internacional con más de 30 años de trayectoria, evolucionando los negocios de grandes empresas con un enfoque que integra la tecnología y las personas. Baufest tiene operaciones en 7 países y emplea en forma directa a más de 1000 profesionales. Ángel es licenciado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Así que, Ángel, bienvenido y te escuchamos. Este panel, ¿de qué se trata? Se trata de que las personas, nuestro conocimiento va creciendo en la medida que nos desarrollamos como personas, y cuando nos desarrollamos como personas también desarrollamos las comunidades donde participamos, donde nos desarrollamos. Con la pandemia y ya antes de la pandemia hay todo un movimiento de, llamémoslo, la vuelta a casa de muchas personas que tal vez fueron a las grandes ciudades y prefieren volver a su lugar de origen, o personas que, como en el caso mío, nacimos en una gran ciudad, pero capaz que buscan mejor calidad de vida en una localidad más pequeña, del interior, o más que no sean las grandes ciudades. Y este movimiento está revitalizando, digamos, o tiene la capacidad o la posibilidad de revitalizar ciudades que antes capaz que estaban aisladas del desarrollo digital, digamos, por temas de infraestructura o lo que sea, y que hoy tienen esta nueva oportunidad, o se le abre esta oportunidad de desarrollarse como ciudades, digamos, revitalizadas por esta nueva economía del conocimiento local. Entonces, lo que vamos a ver ahora son casos y un estudio que hemos encargado de Argencon sobre 100 localidades o ciudades de economía del conocimiento para la Argentina. Hoy a la mañana pregunté en Baufest, que somos más o menos 1000 personas, en cuántas localidades distintas hoy tenemos empleados. 1000 personas, nos dijeron, me pasaron de recursos humanos, 328 localidades distintas. Ahí está incluido Lomas de Zamora, Tigre, ¿no?, que son todas del conurbano, pero en Argentina somos 500 personas más o menos, 128 localidades diferentes, que incluyen ciudades como por supuesto Córdoba, Mendoza, pero también Gualeguaychú, Tandil, Bariloche, digamos, distintas ciudades que no son las grandes ciudades. Bueno, vamos a ver un poco este caso y para eso invitamos a los que saben del tema, ¿no? Nos va a acompañar Romina Gallá, que es consultora, bueno, suban así ya, vamos ganando tiempo. Romina Gallá, que es consultora y experta en temas de economía y desarrollo regional. Trabajó en varias organizaciones del sector público y privado en Argentina. Además es economista y magíster en Relaciones Económicas Internacionales y se especializa en comercio internacional de servicios y economía del conocimiento. Levante la mano. Ahí está. Muy bien. Camila Alanís, líder de proyecto de la red Innovación Local. Camila lidera el programa Ciudades del Conocimiento para Argentina y Uruguay. Desde RIL trabaja para mejorar las capacidades de gestión de los gobiernos locales y promover un cambio cultural en el diseño de las políticas públicas. Y por último, levante la mano, muy bien. Y por último, Mauricio Salvatierra es manager del Argentine Talent Development Center de Globant, una empresa de servicios de tecnología. Salvatierra lidera los esfuerzos de la compañía para atraer, retener y desarrollar talento en el sector tecnológico de todo el territorio nacional. Sé que no es el momento, pero vamos a darles un aplauso para levantarnos un poquito el ánimo. Así que bueno. Arrancamos. Entonces, la primera le vamos a dar, no corresponde, pero bueno, los muchachos primero. Uno de los casos más emblemáticos del desarrollo local de la industria del conocimiento es el de Tandil, una ciudad que es una segunda localidad, no es una capital de provincia, ciudad que visitamos para entrevistar a algunos de sus líderes locales. Vamos a ver primero una entrevista y después nuestro amigo Salvatierra. Entonces, vamos con la
con el video. Arrancó la CEPIT hace ya creo que más de 15 años y obviamente el elemento semilla de la cámara fue la construcción de la carrera de ingeniería en la universidad, pero el ecosistema actual de más de 50 empresas, más de 2.500 empleados relacionados a trabajo directo en Tandil, se acelera mucho en los últimos 6-7 años por la explosión, obviamente, de lo que es en particular la economía del conocimiento y lo que fue el accionar que logramos tener, la articulación que logramos tener tanto con el municipio como con la universidad en la generación de talento. Están exportando software, conocimiento, controles a muchas empresas muy importantes del mundo por un valor arriba de $7 millones mensuales. La idea era que el sector privado en ese espacio planteara de manera consensuada una hoja de ruta para el mediano plazo. Pero yo creo que lo más interesante de la experiencia es que una vez finalizado el proceso de la planificación, se constituyó una mesa para la fase ejecutiva de 3 patas que replicaba la presencia de la universidad, el municipio y el sector privado, que creo, viendo experiencias de otro tipo, es la clave para que se hayan cumplido todos los objetivos que se plantearon en el proceso de planificación. Y de esas charlas fue que empieza a surgir la necesidad de un nuevo perfil desde los negocios que acompañe este proceso de transformación, este proceso de la economía digital, de la economía de conocimiento. Entonces, encontrar, de quién fue la idea es más difícil porque es de construcción colectiva, colaborativa. Estamos convencidos que la base del futuro del país es a través de la educación. Estamos convencidos que en Tandil hay un diferencial y por eso este ecosistema está, no quiero decir distinto, pero está mucho más maduro que en otros lugares, porque hay empresas como Globan y como otras que pasaron antes o que van a venir que lo entendieron. Así que nuestra apuesta está en la educación y en que los jóvenes entiendan que tienen que estudiar. Y si estudian tecnología, mucho mejor, pero primero tienen que estudiar. Pensar que la Escuela Técnica número 2 tiene desde el año 1996 la tecnología en informática, que después cambió en programación y demás, pareciera que hubiesen sido suficientes para formar los recursos que Tandil y la zona podrían necesitar. De hecho, no lo es, y por eso no solamente ha surgido nuestra tecnicatura, sino que también hay otras instituciones privadas que hacen cursos más breves, por supuesto, porque la demanda fue y va a seguir siendo, entiendo yo, inusitada para las épocas que se vivían. Tenés el conocimiento, tenés la universidad, tenés una ciudad segura, tenés una ciudad tranquila. Y no es casualidad, si nosotros observamos las cerca de 60 empresas que tiene Tandil hoy de economía del conocimiento, un gran porcentaje de esas empresas no son NIC, no son nacidos y criados. Y eso de que te elijan como territorio también agrega un valor a esta pregunta de ¿por qué Tandil? Tandil también empieza a ser cuna de la innovación de la transformación digital en los sectores de la economía donde parecía, hace un par de años, que no era necesario para competir, asumir ese tipo de tecnologías. Con lo cual, eso también significa un derrame de búsquedas de empleos más calificados en donde el sector en la ciudad y en el territorio tiene un rol central. En el ámbito de la economía del conocimiento también, la gente, las personas que trabajan buscan eso, buscan lugares de calidad de vida, para instalarse y para formar sus familias y para pasar sus días y vivir. Acá vos trabajás con tranquilidad, acá vos vas al trabajo en forma
simple caminando. Acá tenés una universidad que está en un ranking de número 4 en el país. Tenés la Facultad de Ciencias Exactas, que es fundamental. Porque Tandil es un lugar que comparativamente es mejor que otras ciudades. No digo mejor como una camiseta de fútbol o como algo. Es mejor porque la calidad de vida de la gente que vive en Tandil me consta que es mejor a la calidad de vida de personas que viven en otra ciudad. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes. Me toca la parte difícil que, de nuevo, como decías, después de comer hay que levantarla. Así que bueno, nada, son 3 horas de presentación y después seguimos. No, Luis, mentira, lo hago cortito. No. Bueno, ahora cuando tengan la presentación, a mí me tocó el título Caso Tandil, lo cual, lo primero me imaginé placa de crónica, vamos a hablar de asesinatos, pero no, vamos a hablar un poquito de cosas más lindas. Lo que sí quiero avisarles es, si están esperando una presentación estándar, formal, con todas letras iguales, perdónenme, la van a pasar mal porque armé esta presentación hoy a las 4 de la mañana en el aeropuerto porque no había llegado a armarla. Entonces, el caso Tandil. Primero, ¿quién soy? Es la servilleta que usé hoy a la mañana en el aeropuerto. Le saqué fotos a todas las servilletas. Lo aprendí, ¿sabe de quién lo aprendí eso? Más allá del título que se me presentó hoy, soy una persona que llegó a Tandil en el 96. Yo no soy de Tandil, oriundo de Tandil. Llegué en el 96, pero ya muchos en Tandil me dicen que soy tandilense porque tengo más de la mitad de mi vida en Tandil. Y Tandil me enamoró, y yo siempre digo que Tandil es mi lugar en el mundo. Más allá de los 16 años que vengo trabajando en Globan y mi rol a nivel nacional hoy, también formo parte de la CEPIT, soy el vicepresidente de la CEPIT y he estado en la gestión de la CEPIT en los últimos por lo menos 10 años. Y la verdad que me da mucho orgullo poder contar este caso. Tandil, 150.000 habitantes, no la quiero picar, pero las sierras de Tandil son las más antiguas del mundo, no sé si la sabían esa. ¿Sí? Bueno, perdón, me pasé. Y ya que el intendente hace un rato, la verdad que estuvo muy bien, tenemos los mejores salamines. Y estuvo buena la picada, pero chicos, con la de Tandil no se compara. Pero bueno, Tandil, 150.000 habitantes, como decíamos recién ahí, es un lugar increíble en el cual uno puede vivir, puede tener una calidad de vida que en general no se encuentra en un contexto bastante complicado, ¿no? Entonces, voy a ir mostrando un poco la evolución y por lo menos le voy a ir contando de lo que es, en mi caso, y desde la industria en la cual hoy somos las empresas que somos parte de Argencom, de cómo hemos visto y cómo hemos sido protagonistas en este proceso de lo que es Tandil. Tandil hace más de 23 años, cuando asume el intendente actual, Miguel, que estaba ahí, empezaron con una visión que, si bien Tandil ya viene con una historia de emprendedurismo y de impronta, y tenía una economía bastante estancada porque estaba la metamecánica, bueno, empezaron a querer desarrollar un poco más el lugar soñado para vivir, ¿no? Entonces pensaron con un lugar soñado, empezaron a pensar con ese lugar en donde uno podía ir, pasar tiempo, disfrutar el aire verde. Estamos en el centro de la provincia, es bastante accesible llegar. Hoy Tandil, si tengo que reconocer, hay un punto flojo, no tenemos aeropuerto, pero ya lo vamos a solucionar, no se preocupen. Entonces, ese Tandil soñado que se empezó a plantear hace más de 20 años, buscaba ese lugar lindo, ideal para poder vivir. Después, ¿qué pasó? A medida que Tandil fue creciendo y empezó a crecer, empezaron otras economías, otras industrias a incorporarse. Un ejemplo es la industria del conocimiento, en donde en esa época, bueno, ahora voy a mostrar algunos números, empezaron a crecer otras industrias. La industria del turismo, la industria del conocimiento en ese momento, que era la industria de tecnología. Había mucha influencia, había un cambio generacional, que todavía lo hay, en lo que es la agricultura y la ganadería. Entonces se empezó a hacer mucho más fuerte ese sector, la industria lechera. Entonces, con ese crecimiento se cambió un poco la mentalidad y dijeron, bueno, vamos a ser la ciudad intermedia número 1 del mundo.
Y la verdad me sirvió mucho lo que hablaron los chicos hoy a la mañana, porque me deja tranquilo de lo que hemos venido haciendo todos estos años, es lo que contaron hoy. Yo puedo dar fe de qué es lo que venimos haciendo. Podría haber estado el caso Tandil en vez de Alemania ahí, pero bueno, nada, después lo hablaremos con los chicos, no hay problema. Eso. Así que bueno, buscábamos, la segunda evolución es Tandil como ciudad intermedia número 1. Queríamos lograr eso. Se empezó a lograr, ¿sí? ¡Pam! Pandemia. Nos pegó una pandemia a todos y empezaron los primeros, vamos a morir, ¿no? Todos nos moríamos, era un desastre. ¿Qué nos pasaba? Todo andaba mal, no había gestión, la educación no sabía para dónde arrancar, las empresas no sabían cómo reaccionar, nos quedábamos en casa, nos enfermábamos. La verdad que fue un momento en el cual mostró cosas muy, muy duras de nosotros, como estábamos preparados, pero yo personalmente creo que mostró, también nos dio la posibilidad de evolucionar y mostró un potencial enorme que tenemos como humanidad. Y ahí sobre todo, y lo digo desde una experiencia muy, muy personal, CEPIT, que en esta etapa de la evolución es como que la industria de la tecnología empieza a ser la más mirada, la más buscada para decir, che, es como vieron cuando el que trabaja en sistemas, che, arreglame el celular porque trabaja en sistemas. Bueno, la industria de la tecnología, vos que trabajás en tecnología, nos ayudás a conectarnos a Zoom. No, me hackearon en Zoom, que los colegios. Yo he gastado horas y horas y horas explicándole que en realidad le administraban el Zoom y no era que le habían hackeado la cuenta del Zoom al docente. Tomamos un rol de responsabilidad. Ni nos preguntamos qué había, qué no había, nada. Nos pusimos a disposición enseguida de todos los sectores de la ciudad y todos los sectores de la ciudad empezaron a hacer lo mismo. Y empezamos a generar toda una dinámica en ese momento que era tan duro para todos que terminó de alguna manera fortaleciendo la gestión asociada. Esa es la clave hoy de Tandil, ¿sí? La gestión asociada. Si bien la gestión asociada ya venía pasando cuando en la ciudad intermedia que queríamos ser, las instituciones ya de alguna manera empezábamos a interactuar, la pandemia nos ayudó a potenciar la gestión asociada. CEPIT, en ese caso, la industria de la tecnología, tuvimos un rol clave porque éramos los que sabíamos cómo conectarnos a todos desde nuestras casas, básicamente por eso. Entonces, y sabíamos gestionar y sabíamos metodología, entonces fortaleció y potenció la gestión asociada entre todas las instituciones, no solo CEPIT como institución tecnológica, sino la usina, el municipio, la universidad, todos juntos estábamos en algún momento, estuvimos todos en un mismo Zoom, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Van a preguntar ustedes. Y les voy a contar la fórmula secreta de cómo lo hacemos, ¿sí? No va a dejar de ser secreta hoy, y si bien traten de no reírse mucho, pero créanme que en algún punto esta fórmula refleja lo que hacemos. Tandil. Bueno, no sé cuántos son medios nerd acá, yo vengo de ingeniería, yo hice ingeniería. Tandil es una sumatoria, puse el año 2006 porque ese es el año 2006, si bien yo fui en el 96, estoy tratando de contar un poco también mi experiencia personal. Yo me tuve que ir de Tandil y pude volver en el 2006 gracias a Globan, ¿sí? Entonces, puse del 2006, pero viene pasando de antes. En el 2006 ese era un poco el estatus de lo que había. Ahí hay un par de variables que ahora las voy a pasar a explicar, ¿sí? Pero bueno, ya en otro rango, a medida que fueron pasando los tiempos, se creó la institución de CEPIT, pero seguía habiendo una sola oferta formativa. Seguían cayendo empresas que querían desarrollar, ¿sí? Lo cual después, en esa fórmula, en las primeras variables, se multiplica por otras 3 variables, que ahora las voy a volver a explicar, pero fíjense que ya en estas etapas finales nuestras, ya hay, si bien hay 60 empresas formales, hay otras 20 que hoy, Luis, hablábamos cuando hablábamos de la parte de freelancers. Hay muchas que están informales, pero son empresas y sabemos que están, ¿sí? Y la realidad que hoy Tandil, si nos ponemos a pensar, en el 2006 había, como dije, más o menos entre 5 y 10 empresas y no había más de 300 personas trabajando en Haití. Hoy en Tandil hay 60 empresas formales alrededor y más de 2.000 personas trabajando en la industria, 2.000, 2.500 personas. Así que bueno, la primera son kilos de carne, ¿sí? La primera variable.
La segunda son litros de vino, el municipio, la academia y las instituciones. Así que, digamos, vamos a ir sumando kilos de carnes y vinos en diferentes reuniones entre todas esas instituciones, ¿no? Y en donde las instituciones son pública, privada o ONG. Y hay más de 200 instituciones que hoy interactuamos de alguna manera. Sé que afectamos la producción ganadera y la vitivinícola, pero bueno, esa es nuestra fórmula secreta. Más allá de que uno lo quise contar de una forma graciosa, ese es un poder que parece que ustedes se deben estar diciendo, mirá la pavada que está diciendo, pero es así. Nosotros en Tandil decimos, che, nos juntamos, tenemos que definir esto, y tardamos 10 minutos en organizar una cena, nos vamos y nos juntamos, discutimos y avanzamos. Y acá una cosa que siempre digo, una cosa es juntarse a tomar un café y decir lo que hay que hacer. Y otra cosa es levantarse de ese café o de esa cena y al otro día empezar a hacer lo que dijimos que íbamos a empezar a hacer. Bueno, eso es lo que hacemos en Tandil. Nosotros una vez que termina la cena, al otro día no solo seguimos con nuestros trabajos, sino que también empezamos a hacer. Pero bueno, ese es un poco hasta ahí lo que ha pasado hoy en Tandil. Pero la verdad que me gustaría hablar 5 minutos más del futuro, que creo que todos, de alguna manera acá, no sé si nos preocupa es la palabra, pero estamos pasando sobre todo a la industria de tecnología, que día a día, digamos que en el contexto actual podemos llegar a entender algo de lo que está pasando. Yo personalmente estoy preocupado, estoy leyendo, justo hoy hacían referencia al libro de Clay, el creador de Singularity University, que se llama La singularidad está cerca, y lo estoy leyendo y la verdad que, y con lo que está pasando con inteligencia artificial, es la primera vez que me siento un poco preocupado, ¿sí? Y en lo que decía hoy a la mañana, voy a tirar algo que por ahí, digamos, puede ser, hoy hablaban de 30 años en una parte de la conversación, pero la realidad lo que dice este libro es que en el 2045, que probablemente todos estemos vivos, nosotros vamos a empezar a transicionar nuestra humanidad biológica a algo no biológico. Sí, es re ciencia ficción, no se queden con eso, pero es muy duro empezar a considerar ese tipo de cosas. Entonces, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Lo cual todos creemos que puede llegar a ser así, ¿no? Sí, estamos todos imaginándolo, que es tipo Terminator, y de nuevo empiezan a caer los de vamos a morir y todo ese tipo de cuestiones. Pero la realidad es que nosotros, de alguna manera, no es el mismo gráfico que tenían los chicos hoy, perdónenme de nuevo, pero quise plantear eso en donde el Mauri 2.0 es cuando vuelvo a Tandil, con Globant en el 2006. Digamos, hay un rango en donde CEPIT de alguna manera empieza a formarse y empieza a crecer la industria, pero no tiene un rol preponderante, y después ya empieza a aparecer todo lo de la gestión asociado, potenciado por la pandemia, y llegamos ahora al 2023. En donde definitivamente lo que estamos discutiendo acá es lo que tiene que pasar. Tiene que pasar que tenemos que pensar en el conocimiento. El futuro es el conocimiento que podamos tener para poder afrontar ese futuro. Y ese conocimiento no va a existir sin la educación. Es tan simple como eso. Podemos hablar de muchísimas cosas más, pero si la educación no está primero en todo esto, no va a pasar ese conocimiento. Podemos agarrar y detectar talentos, pero esos talentos hay que educarlos. Y por ahí lo que yo siempre digo es, uno puede detectar un talento y educar el talento, pero los talentos son individuales y el conocimiento es colectivo. Entonces tenemos que formar ese conocimiento y creo que tiene que ser el foco principal de todos nosotros. Entonces, ese es nuestro siguiente estadio. Nosotros ahora queremos, hace ya varios años, muchas instituciones y referentes de las instituciones nos sentamos a pensar, decir, che, esto se va a poner complicado, ¿cómo hacemos para encarar lo que viene? Y definitivamente tiene que ser Tandil una ciudad del conocimiento. Y el año pasado salimos con una idea que es nuestra idea que se llama Flama, ¿sí? Flama, hoy hablaban también de la disrupción tecnológica que existe hoy, pero probablemente el fuego fue una de las primeras tecnologías, ¿no? Bueno, Flama
es nuestra semana del conocimiento. No queríamos hacer una semana de tecnología, no queríamos hacer una semana del agro, no queríamos hacer una semana de nada, queríamos hacer una semana del conocimiento, en donde se sumen experiencias que de alguna manera puedan compartir conocimiento hacia toda la ciudad, ¿sí? El año pasado eran educación, tecnología e industria, los 3 artes. Este año la vamos a volver a hacer. Se van a sumar planeta, diversidad, bienestar y cultura. Y la idea es que pasen en todo Tandil, en diferentes puntos de Tandil, diferentes experiencias en donde una persona, un grupo de personas, pueda transmitir conocimientos hacia la ciudad, hacia las personas que estén, ¿sí? Entonces, eso es Tandil. Ese es el caso Tandil. No, ¿vieron? No hubo asesinato, no hubo nada. De nuevo, gracias por invitarme hoy acá. Gracias por tenernos como un caso referente. Yo estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo, de lo que venimos haciendo. Me pone muy contento ver todo lo que van hablando y que de alguna manera nosotros estamos en el mismo camino. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme en este momento duro después del almuerzo. Y bueno, cualquier cosa estoy a disposición, así que gracias. Bueno, buenísimo Mauricio. Vamos a dejarle a Córdoba el Fernet, ok. Le damos a Tandil los salamines, ok. Pero en Argencon somos ambiciosos y queremos tener una picada completa. Así que nos falta el quesito, ¿no? El tomatito, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué otras ciudades, ¿no?, están en condiciones de reproducir el fenómeno Tandil? ¿Cuántas provincias pueden replicar el caso Córdoba, ¿no? Entonces, nos hicimos esa pregunta y le pedimos a Romina Gallá que investigue el perfil de ciudades que tienen potencial de desarrollo. Vamos a escuchar las conclusiones. Y una última cosa, el ChatGPT no nos va a sacar el asado y el vino. Bueno, Romina. Bueno, muchas gracias. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias Argencon por la invitación. Es un gusto estar acá. Yo tengo un doble desafío. No solamente tengo que hablar a la hora de la siesta, sino que además Mauricio hizo una presentación con mucha onda y la mía es mucho más aburrida, voy a venir con datos, entonces, bueno, pido disculpas por anticipado. Mi presentación se llama 100 ciudades del conocimiento, que en realidad son 107, pero 107 no era muy marketinero, entonces lo dejamos en 100. Y justamente la motivación de esto es, digamos, me llamó Luis y me dijo, yo quiero saber cuáles pueden ser las próximas Tandil, ¿sí? Y no se refería a qué localidades podían tener buenos quesos y buenos salames, sino a dónde se podían generar estos ecosistemas como el que contó Mauricio. Entonces, la idea de esto es tener en cuenta que los servicios basados en el conocimiento, o sea, la economía del conocimiento en general, es una actividad que se puede desarrollar, o sea, son actividades que se pueden desarrollar en casi cualquier lugar del territorio. Porque a diferencia de muchas otras actividades, como no sé, por ejemplo la industria automotriz, que tiene grandes inversiones en capital físico y que no da la escala para que haya una en cada lugar del país, en este tipo de actividades, sobre todo en lo que son servicios, se puede trabajar a una escala más pequeña y se necesitan una serie de condiciones, como por ejemplo la conectividad o la disponibilidad de capital humano, que son replicables en muchos lugares. Entonces, en este sentido, juegan un rol muy importante para promover el desarrollo federal, ¿no? Y como justamente estamos en un evento federal, tenía mucho sentido hacer esto, ¿no? Entonces, nosotros vemos que ya hoy en Argentina hay alrededor de 30 polos y clústeres TIC en todo el país, ¿sí? Y hay potencial para que esto se siga desarrollando en otras localidades. Sí vemos que los clústeres más importantes son en general los que están en las grandes ciudades, como es la Ciudad de Buenos Aires, obviamente Córdoba, Rosario, Mendoza, pero también están estos casos de las ciudades intermedias, como es el caso de Tandil, que son justamente los que motivaron este estudio. Entonces, la idea es ver cuáles son las próximas ciudades del conocimiento y para esto, digamos, hicimos un estudio en el cual relevamos en todo el país qué ciudades cumplían una serie de condiciones, ¿sí? O sea, cuando vemos estos ecosistemas de servicios basados en el conocimiento, nosotros pusimos el foco en lo que es software, servicios de informática y tecnología, vemos que estas ciudades tienen
más allá de sus diferencias en la escala o el grado de madurez, tienen una serie de factores comunes, ¿sí? O sea, ¿cuáles son? En primer lugar, si bien no tienen que ser localidades muy grandes, tienen que tener cierta escala. Y cuando hablamos de escala nos referimos principalmente a la disponibilidad de capital humano, ¿sí? O sea, recién hablaba Mauricio de la cantidad de gente que trabaja en el sector en Tandil. Bueno, justamente para que se puedan desarrollar esos ecosistemas, uno tiene que tener el capital humano, bueno, o la capacidad de atraerlo, como puede ser el caso de Tandil. Nosotros partimos para esto de el tamaño de las ciudades, ¿sí? O sea, tomando los parámetros demográficos de Tandil de hace 20, 30 años, cuando tenía 100.000 habitantes, ¿sí? Empezamos a trabajar con ciudades entre 50 y 150.000 habitantes, es un rango bastante amplio, pero son estas ciudades de escala intermedia. También teníamos como objetivo que fuera un trabajo federal, entonces incluimos por lo menos 2 localidades por provincia. Esto nos obligó a flexibilizar un poquito este criterio, porque por ejemplo en la provincia de Neuquén no había ninguna con esta escala, ¿sí? Son más grandes, son más pequeñas, entonces tomamos algunas ciudades que están por afuera de ese rango, y tampoco quisimos tomar a las grandes capitales que van por fuera, pero también las zonas de influencia, entonces no tomamos nada de el Gran Buenos Aires, el Gran Córdoba, ¿sí? el Gran San Juan, etc. Otra condición fundamental es la disponibilidad de formación educativa especializada. Entonces, en estas ciudades, que ahora les voy a contar cómo fue este estudio, nos fijamos cuáles tenían algún tipo de formación terciaria o universitaria, o ambas, en estas disciplinas, y después también miramos los indicadores de conectividad, ¿sí? O sea, después, para el que le interese, les puedo contar más sobre la metodología, las fuentes de datos, etc. No los quiero aburrir ahora con eso. Nuestro primer filtro, el del tamaño y la representatividad federal, nos dio 107 ciudades, posibles ciudades del conocimiento, sí, que están en 23 provincias, o sea, es todo menos la ciudad de Buenos Aires, que quedó afuera por escala, ¿sí? Y estas localidades reúnen más de 9 millones de habitantes, ¿sí? Dentro de eso, bueno, la gran mayoría está dentro de este criterio de población, y como pueden ver acá, sí, o sea, están concentradas principalmente en la provincia de Buenos Aires, en la región centro, ¿sí? Particularmente Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, y también hay bastantes localidades en el noroeste y en el noreste del país, ¿sí? Entonces, obviamente, justamente el criterio era tener de todo el país, pero estas son las zonas que concentran mayor presencia de estas ciudades con estas características. Ahora, lo primero que hicimos fue ver la disponibilidad de formación educativa, ¿sí? En software y servicios de informática, y ahí ya el panorama empieza a ser distinto. Vemos que de todas estas 107 ciudades, hay solamente 56, yo estoy hablando de ciudades, trabajamos a nivel de departamento por la disponibilidad de datos, ¿sí? O sea, son mayor alcance que una ciudad. Vemos que solamente 56 hay oferta educativa. Ahí es lo que tienen coloreado, es lo que tiene algún tipo de formación educativa en estas localidades. Y ahí el panorama regional es distinto, ¿sí? La provincia de Buenos Aires y la región centro ranquean muy bien, la Patagonia también mejora, pero todo lo que es no AINEA, ¿sí? Muestra que tiene en general un déficit en cuanto a este tipo de formación, ¿no? Entonces acá como la primera señal que aparece es la necesidad de fortalecer la disponibilidad de formación educativa en esos lugares. Uno puede decir, bueno, hay formación a distancia. Sí, efectivamente, en Argentina hay una buena oferta de programas de formación virtual en áreas de software y servicios de informática, y tanto terciaria como universitaria, y uno puede estudiar eventualmente estas carreras de manera remota desde estos lugares donde no está disponible, pero para poder tener educación virtual o para poder contratar gente de manera remota si no está en la ciudad, y obviamente para poder prestar los servicios y exportarlos, lo que necesitamos es conectividad. Entonces, lo que hicimos fue mirar
la disponibilidad de conectividad, ¿sí? Estos son datos sobre la calidad de la conectividad, de acuerdo con información del ENACOM, y también ahí vemos que hay una disparidad bastante importante de calidad de conectividad en el país, ¿sí? Ya nuevamente hay regiones, ¿sí? Sea como la provincia de Buenos Aires o el centro, que rankean muy bien, y después en algunas provincias, sobre todo del norte, vemos que hay un déficit de conectividad muy importante. Y esto claramente es una limitación para el desarrollo de estas ciudades, ¿sí? Sintetizando un poco todo esto que les conté, estas 107 ciudades nos quedan divididas en 4 grupos, ¿sí? El primer grupo, que es el que está en azul, ¿sí? En azul oscuro, son las ciudades que ya hoy tienen las condiciones para desarrollarse como ciudades del conocimiento, y de hecho hay muchas que ya lo están haciendo. Dentro de estas ciudades hay algunas como digamos, los municipios donde están estas ciudades, como por ejemplo el caso de Villa María, acá en Córdoba, o de Junín, en la provincia de Buenos Aires, que ya tienen sus propios polos y clústeres del sector y ya tienen dadas estas condiciones, ¿no? Entonces estas son ciudades donde la conectividad es alta, muy alta o media alta, y donde hay oferta universitaria e incluso terciaria también en algunos casos, ¿sí? Después tenemos el grupo 2, ¿sí? El celeste. Los que están en el grupo 2, si no me falla la memoria, son 32. Estos, no me voy a poner a hacer las cuentas ahora, son localidades que tienen conectividad media, ¿sí? Con buena oferta educativa, o que tienen conectividad alta y muy alta solamente con formación terciaria, que la formación terciaria obviamente contribuye al desarrollo del sector, pero para poder escalar hacia segmentos de mayor sofisticación, en general necesitamos una formación, ¿sí? de mayor grado. Y después, bueno, tenemos ese grupo amarillo, son 4 localidades que tienen educación, pero tienen problemas de conectividad, y donde es clave mejorar justamente la inversión en infraestructura para tener mayor cobertura y calidad de conectividad. Y después tenemos un grupo que es muy grande, ¿sí? Que es el grupo blanco, en el cual tenemos mala conectividad y no tenemos oferta educativa. Entonces, estas son las localidades que les da la escala, ¿sí? Pero que hoy están desaprovechando las oportunidades de convertirse, ¿sí? en ciudades del conocimiento. Acá tienen un par de casos seleccionados para el que le interese, tenemos el detalle de todas las localidades, bueno, cómo quedan. Estas son las localidades las que están mejor, ¿sí? En términos de la disponibilidad de la formación y la conectividad. Como ven, hay de varias provincias, hay algunas capitales que nos quedaron adentro del estudio por esto de la representatividad federal, ¿sí? Y también, acá paso, porque acá por ejemplo tenemos el ejemplo de Córdoba, ¿sí? con Villa María, también con estas buenas condiciones, ¿sí? En todas estas localidades tenemos la disponibilidad de algún tipo de formación universitaria y o terciaria, ¿sí? Tenemos buena conectividad y además ya existen polos tecnológicos de referencia. En muchos casos, como les decía, el de Villa María está ahí en esa ciudad, en otros son referentes que hay en la provincia, pero que pueden ser utilizados para eso, ¿sí? Estas son algunas de las localidades que tienen mejor dadas estas condiciones, ¿sí? Ya para ir terminando, porque no los quiero aburrir con todo esto, encantada de contarles el detalle después si alguno quiere conocer más, ¿sí? Vemos que en Argentina hay muchas localidades que tienen el potencial para desarrollar estos ecosistemas de la economía del conocimiento. Ahora, estos ecosistemas no se van a desarrollar solos, ¿sí? O sea, para que uno pueda aprovechar este potencial se necesita acción. Entonces, algunas conclusiones son obvias de lo que les mostré, ¿sí? Hay localidades que necesitan mejorar la disponibilidad de oferta educativa, otros donde se necesita mejor conectividad, pero también se necesitan otras acciones. Acá viene, yo hoy llegué tarde porque mi vuelo llegó tarde, pero por lo poco que pude escuchar de la mañana y lo que mencionaba recién Mauricio, ahí vemos que la interacción entre el sector público, el sector privado y la academia es fundamental para que estos ecosistemas funcionen. Entonces, hay que ponerlos en marcha, ¿sí? Hay que ponerlos en marcha y para eso es clave también tener un buen marco regulatorio y un buen ambiente de negocios, ¿sí? O sea, tenemos el potencial, pero es responsabilidad de todos nosotros desde nuestro lugar que podamos aprovecharlo. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, espectacular. Qué bueno que alguien nos acerque datos accionables, ¿no? Cosa que con datos concretos podemos tomar acciones como sociedad. Los que quieran hacer preguntas, ahí ya llegó una, les repetimos, es preguntas@argencom.org por mail, me llegan a mí, ahora al final las hacemos. La picada, ¿no? Pero requiere una buena receta. Y parece, hoy a la mañana decía, miren, no es todo igual, pero hay algunos que están preparando recetas más o menos buenas para que esto se desarrolle. Me saco los anteojos porque son de lejos. Camila, con la red de innovación local RIL, viene trabajando en un proyecto de promoción de ciudades del conocimiento al que adhirieron decenas de municipios. Nos va a contar este caso, a ver la receta que tenemos para hacer nuestra rica picada. Vamos. Gracias. Lo primero que tengo para decir es que acá tengo algunas otras ciudades del conocimiento que deberíamos incorporar. Está Río Segundo, 3 de febrero y San Miguel, que vienen poniéndose la camiseta en ese sentido. Bueno, fuera de chiste, hay un montón de ciudades que hoy están trabajando. Tenemos acá a los mendocinos que, además de aportarnos el vino, también tienen gran trayectoria en el tema. Rápidamente les voy a hacer un pantallazo muy grande desde qué hacemos desde RIL. Nosotros queremos que cada ciudad sea una ciudad de oportunidades. Me entusiasma mucho participar hoy de este panel y de este evento porque siento la oportunidad y la responsabilidad de tomar roles cada vez más protagónicos en el desarrollo de las ciudades. Entonces, nosotros desde RIL tenemos como estos 3 pilares en donde nos proponemos conectar a ciudades para que ciudades trabajen a la par, trabajen articuladas, trabajen aprovechando el conocimiento colectivo que la gestión diaria, muchas veces solitaria, puede traer. Nos proponemos acelerar en ciertas temáticas que requieren de un uso intensivo del conocimiento. Nos proponemos generar experiencias mucho más profundas en ciertas temáticas que hoy están demandando que el gobierno, que los estados tomen justamente un rol muchísimo más protagónico, que adquieran nuevas metodologías y aprendan nuevas maneras de hacer las cosas. Y por qué no, también nos proponemos inspirar a que muchas más ciudades del país, del mundo, también puedan subirse a este tren de oportunidades. Así que voy a contar rapidito eso. El que quiere o la que quiere después nos puede buscar en nuestra página web. Y me voy a meter directamente en el programa Ciudades del Conocimiento. Nosotros cuando pensamos el programa Ciudades del Conocimiento nos pensamos un poco redundante a lo que han venido hablando durante toda la mañana, cómo crece una ciudad desde el conocimiento. Y acá no importa tanto si es una ciudad chica, si es una ciudad intermedia o si es una ciudad grande, sino que nos propusimos pensar en qué tiene que hacer muy bien las cosas una ciudad, desde nuestro punto como red de innovación local con el sombrero del municipio, ¿no? En cuál es la agenda en la que tiene que intervenir el municipio para poder crecer desde el conocimiento. Y acá aparecen algunos postulados que nos gustaría como resaltar o compartir específicamente con ustedes. Son ciudades que hoy están pensando en el desarrollo de talentos para las nuevas economías, ¿no? Esto de entender cuál es el rol del municipio en una agenda educativa que muchas veces es un sombrero que no se puede poner, ¿no? Por intervenir o no poder intervenir en una agenda educativa secundaria, por tener o no tener la potestad sobre la educación primaria, ni hablar sobre la educación terciaria o universitaria y los convenios que puede generar alrededor de eso, pero sí de alguna manera empezar, como en criollo diría, a meter la cuchara entendiendo cuáles son esos espacios vacíos que hoy hay alrededor de la generación de talentos. Desarrollando y mejorando la infraestructura tecnológica para que cada ciudad pueda, para que cada persona pueda tener un proyecto de vida en la ciudad, que no se vea obligada a irse de una ciudad porque no encuentra las oportunidades que necesita para crecer, ¿no? Brindan oportunidades de formación y trabajo que desafían los límites territoriales. Esto es una premisa y un aprendizaje que la economía del conocimiento nos ha tatuado. Transforman este uso intensivo del conocimiento agregando valor a las matrices productivas locales, ¿no? Acá es muy interesante esto, entender, como decían hoy en el bloque de la mañana,
cómo la economía del conocimiento puede mejorar la industria de la carne, cómo la economía del conocimiento o el uso de nuevas tecnologías puede mejorar ciertos o determinados procesos productivos que hoy hacen que la ciudad se vuelva más competitiva en tal o cual ventaja económica. Y sobre todas las cosas, entender que esta es una agenda del futuro que necesita que nos metamos y nos embarremos ya, ¿no? Entonces, es súper importante nuestro desafío como Red de Innovación Local poder acompañar a los municipios a que mantengan esta mirada en el largo plazo, estén mirando una agenda emergente, pero con iniciativas en el corto plazo. Y como decimos nosotros desde RIL, esto es un desafío público y no por público se entiende que lo tiene que resolver el Estado solo, sino que necesita y es imperante la colaboración entre el sector público y privado. Y entonces, ya metiéndonos un poquito más en el meollo de la cuestión, ¿cuál es el rol que tienen los gobiernos locales en esta agenda de oportunidades? El gobierno local, como bien decía hoy Mauri, tiene que existir una gestión asociada y para eso el Estado tiene un rol de promotor, de facilitador, tiene este rol de orquestador para organizar los esfuerzos individuales, generar estos mecanismos de articulación. Hoy la investigadora del CONICET decía, nosotros no venimos con el ADN de la articulación, no sabemos y no fuimos formados para articular con otros sectores. Y ahí ese es el sombrero que el municipio tiene que tomar, ¿no? Ese es el guante que se tiene que poner para justamente coordinar todos estos actores que tienen que empezar a articular y tienen que empezar a conversar en un ecosistema que requiere de cada vez más miradas con un enfoque interdisciplinar, ¿no? Ahora sí nos vamos a meter un poquito más en el cómo lo logramos, ¿no? Hasta acá la teoría venimos muy bien, pero ¿cómo lo hacemos? Y estas son algunas de las ciudades que Te Paso, Romy, están trabajando para transformarse en ciudades del conocimiento, muchas de ellas como Pergamino, vos la nombraste, Libertador General San Martín, Río Segundo, La Barría, son ciudades que hoy, digamos, durante el 2022 y 2023 están participando en el programa Ciudades del Conocimiento y de alguna manera, acá también hay 2 ciudades de Uruguay, de alguna manera lo que me gusta de esta imagen es la posibilidad de decir, está San Miguel, está 3 de febrero, pero también está General Dehesa, también está Crespo, Entre Ríos, ¿no? que tiene una lógica totalmente distinta. Y entonces ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Tenemos un programa que está soportado en 4 grandes dimensiones, que es esto que les decía al principio. Nosotros nos preguntamos, ¿qué tiene que hacer muy bien un municipio para meterse en esta agenda temática, en esta agenda de oportunidades? Tiene que asegurar una buena infraestructura pensando en la conectividad, y este es un tema polémico porque es un tema que suele caer en manos de los privados, y entonces acá nosotros entendemos lo ambicioso de esta propuesta de decir, vos, municipio, generá un relevamiento entre operadores, metete en la agenda de los privados, intervení en la planificación de tu ciudad para poder asegurar justamente la infraestructura. Y acá muchas veces ¿no? también nos topamos con provincia, con nación, ¿no? con organismos como ENACOM. Tiene que pensar en la articulación entre el empleo y el desarrollo del talento. Acá tiene que haber una política integrada, tiene que haber acciones que respondan a las mismas necesidades, y esto desde el discurso es obvio, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para generar un muy buen relevamiento de la demanda, generar un muy buen relevamiento de cuál es la oferta educativa que hoy la ciudad tiene para responder a esa demanda? Y por último, y no menos importante, la ciudad tiene que lograr hablarle a sus diferentes interlocutores, a sus diferentes públicos objetivos. Tiene que generar una agenda en lo que refiere a la comunicación y el posicionamiento que logre sensibilizar a la persona de 18 años que hoy no sabe qué estudiar, no sabe si irse de su ciudad en búsqueda de nuevas oportunidades o quedarse y tomar alguna formación a distancia. Pero también tiene que generar un trabajo interdisciplinario puertas adentro del municipio, ¿no? Y que de repente acá vemos en estos 4 ejes de trabajo
vemos 4 áreas de gobierno que necesitan intervenir en esta agenda y necesitan generar justamente una visión compartida de a dónde queremos llegar cuando nos proponemos que Río Segundo sea una ciudad del conocimiento. Y ahí hay un liderazgo político que es clave. Hay una visión estratégica y hay una necesidad de generar consenso y, como decía Mauri, una necesidad de generar esta gestión asociada que se transforma en el motor fundamental, ¿no? Entonces, estos 4 ejes de trabajo tienen cositas, digamos, muy, muy puntuales, se sostienen en esta estrategia general de coordinación, pero siempre apelando a la articulación público-privada, a la formación de líderes de gobierno. Nosotros en RIL tenemos esto en nuestro ADN, dejar capacidad instalada en los gobiernos, con el desafío, ¿no?, que eso implica en la posibilidad, ¿no?, del recambio. Y también generar datos, generar información, generar todo lo que es, digamos, el sustento empírico de qué hablamos cuando hablamos de la necesidad de generar una estrategia de desarrollo de talentos. Me he puesto un poquito técnica, por eso trajimos algunos casos de ciudades chiquititas, ciudades grandes, que de nuevo han encontrado con cosas muy pequeñas y con cosas quizás un poquito más ambiciosas, cuál es su rol dentro de Estado participando en la economía del conocimiento, que puede ser generando una ordenanza de 10 años de exención impositiva, o también puede ser generando un relevamiento de oferta educativa y comunicando a sus jóvenes que hoy Olavarría, por decir cualquier cosa, es una ciudad de oportunidades para sus jóvenes, ¿no? Entonces acá tenemos como algunas cositas. En el verano Olavarría se propuso hacer un summer camp en donde en vez de enseñar natación, fútbol y vóley, dijo, bueno, vamos a apostar por robótica, manejos de dron, etc. Tenemos la ciudad de Crespo, una ciudad que tiene un ADN avícola 100% y logró empezar a tener conversaciones muy chiquititas, quizás algunas conversaciones muy a corto plazo, pero articulación en el sector al fin, sobre cómo empezar a incorporar la tecnología a ese proceso productivo en particular. Y acá hay algo interesante y es, cuando hablamos del relevamiento de operadores, es esto que les decía anteriormente de la agenda digamos, que suele suceder entre privados, ¿no?, de cómo el municipio puede empezar a intervenir en una planificación urbana de la conectividad, una planificación rural de la conectividad. Y, por ejemplo, Crespo no tenía un área que hoy se esté encargando de eso. Entonces tuvo que hacer un convenio con la universidad. Y acá es donde esto de la gestión asociada, que me parece que Tandil ha logrado manifestar también, empieza a cobrar sentido con ejemplos prácticos y muy chiquitos. Lo vería Buenos Aires, a mí me encanta el caso porque logró generar un convenio con la Universidad del Centro, llevó la tecnicatura en programación, con mucha alegría lo anunciaron, se anotaron 200 personas, al mes y medio se cayeron 150. Y era, ¿cómo podemos estar fallando? Si resulta que trajimos una oferta terciaria, presencial, de calidad, y así todas las personas dejan, ¿no? ¿Dónde está el problema? Y ahí entonces identifican que quizás su rol como Estado tiene que ver en generar mentorías, generar una nivelación para entrar a las tecnicaturas cada vez mejor, ¿no? Un nivel de matemática, de lectocomprensión cada vez más alto. Y hoy son una ciudad modelo en ese sentido, porque el gobierno local encontró un sombrero específicamente guardado para ellos. Por último, Río Segundo, Córdoba, que acá los tenemos presentes, nos acompañaron en el programa, tienen una experiencia muy interesante de sobre el equipamiento y diseño de una estrategia en particular para poner en valor un punto digital dentro de una ciudad. Todos ustedes deben vivir en ciudades con distintas características y los puntos digitales pueden ser algunas cosas que
se nos pasan por adelante y no los registramos. Bueno, hoy los puntos digitales pueden ser un espacio en donde la ciudad encuentre una manera de valorizar justamente ofertas educativas presenciales de calidad con contención para los jóvenes. Podría hablarles un montón de distintos ejemplos, pero hasta acá vengo que la bebita está haciendo fuerza y me está costando respirar. Ha sido un gusto y cualquier cosa estoy a disposición. Bueno, espectacular, la verdad, muy buenas las 3 presentaciones. Tenemos algunas preguntas. 2 en particular, digamos, creo que la primera se responde ya con esta última presentación, porque era ¿qué es lo primero que mañana debería hacer un intendente para iniciar el proceso local de economía del conocimiento? Creo que con la última exposición, ¿no?, quedó claro, la persona que hizo la pregunta la agarra Camila cuando baja. Y no se olviden de los litros de vino y kilos de carne. Pagar un asado. Pagar el asado. Pero después acuérdense de la ruedita esa, ¿no?, de que hay que hacer las cosas muy bien en al menos estos 4 temas o empezar a entender dónde están parados cuando se hablan de estos 4 temas, ¿no? Totalmente. Y la pregunta 2 es, en la presentación se marcó la importancia de la formación universitaria como clave en la oferta educativa necesaria. Si la tasa de egreso es tan baja, ¿quién nutre, o mejor dicho, qué sistema de formación están aportando perfiles o podrían aportar para el sector, además del universitario? Me parece importante pensarlo en clave de formación. No sé si alguno quiere contar algún caso, capaz que Mauricio con ahí con yo tengo Tandil. una opinión formada, ya que trabajamos mucho con la UNICEN. El hecho de que haya pocos egresados no significa que haya pocos profesionales formados, ¿sí? Entonces, lamentablemente hoy la forma en la cual las universidades tienen que planificar y tienen que armar sus estrategias están muy sujetas al tema de los egresados, ¿no? Que es importante certificar conocimiento. No estoy diciendo que no es importante certificar conocimiento, pero eso no significa que alguien que hizo todo un proceso de formación universitario no sea un profesional con la capacidad de generar producción y de generar empresas y de generar ideas. Yo creo que por ahí me parece que son 2 cosas diferentes, ¿no? Hoy existe el nivel terciario, para mí está bastante resuelto. La oferta formativa a nivel terciario está resuelta. Se generan cada vez más. A mí hay un punto importante que tiene que ver con lo que dijiste de la avería, es qué expectativas seteamos con la gente. Hoy la gente entendió que tiene que estudiar tecnología, ¿sí? Hoy Tandil pasó de hace 3 años atrás a tener 200 inscriptos entre ingeniería y Tuari a tener 2000 hoy, este año. Entonces, entendió que tiene que cosas. El tema es la expectativa que se le setea a la gente, porque creen que en 8 meses estudian algo y no es así. Entonces, de nuevo, y volviendo por ahí a la pregunta, una cosa es una persona egresada y que certifique los conocimientos, que eso es un tema que es importante. La otra es una persona que llega hasta el final, pero no egresa, no significa que no sea un profesional capaz de ser parte de la matriz productiva, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Un último comentario y cerramos. Este año tuvimos una sequía tremenda que influye mucho en la incapacidad de poder tener dólares, ¿no? Acá, en estas ciudades, tenemos semillitas que podemos seguir regando y en una de esas, en un par de años, no dependemos tanto del tiempo y podemos exportar conocimiento argentino que no depende tanto de la naturaleza, ¿no? Así que bueno, un aplauso para todos y muchas gracias.